Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 2, grupo número 1. Hoy es viernes 2 de julio de 2021. El día de hoy vamos a acabar con nuestro tema de suelos especiales. Al final de la clase voy a habilitar el registro al siguiente examen y vamos a hablar de esos detalles. Entonces empecemos. Permítanme unos segundos mostrarles la presentación asociada con este tema. Entonces estamos viendo suelos especiales y ahí pueden ver ustedes la presentación. Muy bien. Entonces hemos dicho en la clase de ayer que si nos ponemos a pensar en lo que tenemos en Cochabamba, visto del norte hacia el sur, vemos la serranía de San Pedro y detrás de esa estatua, de la estatua del Cristo, uno puede ver esto, ¿no? Varios barrios hasta Sacaba. Y hemos dicho alguna investigación hace ya muchos años para este sector que se ve en la foto, muestra que es posible encontrar arcillas dispersivas en algunos puntos. Tener arcillas dispersivas representa tener hoyos de ese estilo, que puede ocasionar problemas aquí, socavación, o problemas de este otro estilo que lleva a un colapso estructural finalmente. Por eso es muy importante definir qué es arcilla dispersiva, identificarla en campo e identificarla en laboratorio. Entonces, la arcilla dispersiva tiene mucho de sodio y el resultado es que cuando entra agua, reacciona y las partículas entran en suspensión coloidal. ¿Cómo se identifica en campo? Viendo si hay erosión, viendo si hay sales o agujeros de ese estilo. ¿Y cómo se identifica en laboratorio? Pues la muestra que uno desea ver si es dispersiva o no, la puede ensayar en el ensayo pinhole o el de erosión interna, el ensayo químico del extracto de agua de poros, puede hacer una doble hidrometría o finalmente el de terrones, ¿no? Que así lo resumimos. Y eso es lo que hemos visto ayer. Entonces, quizá alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, pues este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta con relación a la identificación de arcillas dispersivas. Muy bien. Después hemos dicho lo que nos movemos un poquito en la ciudad y llegamos a el otro punto, aquí la serranía de San Pedro, y vemos acá y nos vamos hacia el sur, hacia el aeropuerto que se ve ahí y la terminal. Entonces uno se acerca a la terminal y que lo que les comentaba es que el momento de la construcción de la terminal se han hecho ensayos, por supuesto, y se ha determinado que en unos primeros metros había suelo colapsable, que vamos a ver el día de hoy de qué consiste. Y obviamente si escuchamos de suelo colapsable, nos imaginamos esto, una foto cualquiera de internet, en la que podemos ver un camino, alguna estructura y cómo el suelo ha colapsado. Y por supuesto no queremos que nos suceda eso. Otra foto cualquiera de internet, no tengo idea dónde es, pero ahí estaba y muestra lo que puede representar
y un sector donde igual ha colapsado el suelo, ¿no? Entonces, de lejos no queremos que nos suceda eso. Por eso queremos una vez más, en este tipo de suelo colapsable, definirlo, ver cómo se hace la identificación en campo, la de laboratorio, y ahora vamos a ver además algunas ecuaciones empíricas. Eso es lo que tenemos ahora para la primera parte de esta clase y después en esencia lo mismo en suelo expansivo. Por supuesto, ahí paro un instante por si tienen alguna pregunta. Aquí paro más que por supuesto. Y si tienen alguna pregunta, háganla. Yo estoy revisando que todo esté funcionando bien, admitiendo alumnos y viendo la lista y esas cosas. Perfecto. Entonces, vamos bien. Una vez más, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Sigamos. Entonces, movámonos a estos aspectos y veamos de qué trata todo esto. Entonces, definición. Igual leamos. Definición de suelo colapsable. Son aquellos suelos no saturados que sufren una brusca disminución de volumen cuando se saturan parcial o totalmente, sin la necesidad de un aumento en la presión aplicada. En su gran mayoría, estos suelos son de origen eólico y se conocen con el nombre de loes. Interesante. Se le aumenta agua, están secos, hay un cambio de volumen debido a aquello y cambia drásticamente el volumen, colapsa, no es un asentamiento. Y la mayoría de estos son suelos eólicos y en general tienen el nombre de loes. Perfecto. Y dice aquí un autor, Rogers del 95, cita como características típicas de la mayoría de los suelos colapsables las siguientes: estructura abierta y macroporosa. Entonces uno dice, a ver, ¿a qué se refiere? A que cuando yo vi en mecánica de suelos 1 y vi en las primeras clases del capítulo 1, aspectos asociados con estructura, y dije, en suelos finos como arcillas tenemos que pensar en en estructura flocular y dispersa, y en suelo granular, incluido el limo, tenemos que pensar en estructura simple y abierta. Bueno, a eso se refiere y en un momento vemos más dibujos, la idea de estructura abierta. A eso se refiere. También dice una característica de un suelo colapsable es el índice de vacío relativamente alto a muy alto, baja densidad seca, que están asociados los tres, y geológicamente provienen de depósitos relativamente jóvenes o recientemente alterados, y alta sensibilidad y baja fuerza de enlace entre las partículas. Perfecto, esa es básicamente la idea. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? La definición del suelo y qué características generales tiene. Entonces vemos y decimos, ya me acuerdo a qué se refiere estructura abierta. Este puede ser un grano de limo, puede ser una arena, y existe alguna ligazón, porque el suelo es un agregado no cementado, alguna ligazón de tal manera que la estructura es abierta. ¿Cómo yo sé que esta estructura no es simple? Especialmente en este esquema, que es solo un ejemplo cualquiera, por esta partícula. Porque si esta partícula no tuviese la ligazón, ¿dónde iría?
Evidentemente esta partícula estaría en esa posición, ¿verdad? Pero debido a la ligazón, comillas, está levantada, ¿no? No más que se levanta, pero por eso esa estructura es abierta y no simple, ¿no? Esa es básicamente la idea. Esa es una estructura abierta. ¿Y qué pasa si es que entra agua y deshace eso? Pues esa partícula cae, entonces se puede decir que estas mismas están cerradas y ya esto se vuelve estructura simple, ¿no? Esa es básicamente la idea, una estructura simple. Perfecto. Y al respecto uno dice, si es abierta, el índice de vacío es más grande, por lo tanto la densidad más baja de lo común de un suelo con las mismas partículas, depósitos jóvenes, por eso las características, ¿no? Y eso hace que el suelo sea colapsable. Esos enlaces que están aquí no es cementación. Aquí no hay esta figura en su texto, pero no importa, es una idea general solo para entender información adicional. Dice aquí enlaces temporales entre partículas cuya desaparición puede provocar el colapso, según este autor y este otro. Y dice, entre arena y arena puede haber un menisco de agua, eso es tensión capilar, y eso hace que haya ese enlace temporal. Por lo tanto, puede hacer que esa estructura, ¿no? Esa es básicamente la idea, pues sea abierta. ¿Y qué pasa si se le agrega agua? Un poco de agua, pues puede cambiar la situación y provocar el colapso. Y lo mismo con enlaces de limo. Dice, entre arena y arena podría haber unos granos de limo que hacen aquello. O como dice aquí, partículas de arcilla agregadas, entre arena y arena puede haber, ¿no? Arcilla y eso hace cierto enlace adicional. O como dice aquí, enlaces de arcilla con estructura floculada, separación tipo mud flow, estructura con puentes de arcilla, ¿no? Entonces, todas esas estructuras hacen posible tener uno de esos suelos. Esa es la definición. Perfecto, entonces ahí llegamos y decimos de seguro pueden haber ciertas preguntas, entonces hagan sus preguntas con toda confianza. Bien, entonces ha quedado ya muy clara la definición. Y ahora, ¿cómo identificamos eso? Recuerden que al ir a campo, al ver dónde está nuestro banco de préstamo, o si ustedes quieren, al ver dónde vamos a construir, lo que corresponda, pues ya vemos ciertas características. Si el suelo es disperso, vemos hoyos, vemos erosión. ¿Qué deberíamos ver aquí? No es tan claro como en el otro caso, pero igual hay ciertas características. Dice aquí, por ejemplo, un ingeniero geotécnico debe saber identificar los suelos que pudieran colapsar y determinar la cantidad de colapso que puede ocurrir. Y los depósitos de suelos más probables a colapsar son terraplenes o rellenos sueltos. Entonces, en base a las características, uno dice un relleno suelto. Bueno, sí, ese es el caso. Puede, puede ser colapsable. Dice además arenas alteradas transportadas por el viento. También representa identificar un suelo colapsable. O si ustedes quieren, lavado de colinas de consistencia suelta y granito descompuesto u otra roca igneácida. El hecho de ver eso puede suceder que tengamos ciertamente
un suelo colapsable. Ok, entonces uno dice, evidentemente no es tan categórico como antes, pero arena alterada transportada por el viento ya dice mucho. En el aeropuerto, la idea es que no había nada transportado por el viento, eran depósitos jóvenes, como dice aquí, terraplenos o rellenos sueltos, porque si ustedes recuerdan, el río Rocha pasa muy cerca. Entonces podemos pensar que una inundación y luego baja, deja depósitos sueltos y jóvenes, ¿no? Entonces, más bien, en ese sector, la idea es de terraplenes o rellenos sueltos. Consecuencia, esa podría haber sido una señal a priori en el aeropuerto. Y el río Rocha va en varios sectores, hacia el sur no está canalizado, entonces si alguna vez les toca trabajar o ir hacia el oriente, pues esa es una opción, ¿no? Y en el oriente, además, arenas transportadas por el viento puede uno encontrar de una u otra manera. Perfecto. Entonces, ahí estamos y decimos, esa es otra parte que hay que entender. Paramos un ratito por si alguien tiene alguna pregunta o todavía hay alguien ingresando. Veo que no es el caso. Estamos tranquilos. Bien. Sigamos adelante. Pero voy a pedirles que alguno abra su micrófono o escriba algo y diga ninguna pregunta, sigo vivo, una cosa de esas. Se entiende, ingeniero. Ok. Está bien, está claro. Perfecto. Gracias por mencionarlo. Muy bien. Entonces seguimos adelante y seguimos viendo las... ¿Qué ha pasado aquí? No creí que pulí esto, pero bueno. Ah, ya. Está bien. Solo me he equivocado en el título, ¿no? Aquí estoy en suelos colapsables y evidentemente ahora paso a ver, después de ver en campo, cómo debo hacer en laboratorio, identificación de laboratorio, pero debería decir aquí identificación de suelos colapsables. Bien, entonces no hay problema al respecto. ¿Cómo hacemos en laboratorio? Aquí hay dos ensayos de laboratorio que nos permiten hacer esta estimación. Entonces vemos nosotros y decimos, el primero es el ensayo para la medida del potencial de colapso de los suelos según la STM tantos. Es el procedimiento propuesto por Jennings y Knight. Perfecto. Entonces ahí estamos y decimos, excelente. Y el otro, también propuesto por estos dos autores, desarrollaron el método del doble, no hidrómetro, sino odómetro o consolidómetro. Hacer dos consolidómetros, esa es la clave acá. Muy bien, entonces veamos uno por uno los dos ensayos. Y nos dice, vamos a tomar un consolidómetro y vamos a preparar una muestra en el consolidómetro. Esa es básicamente la idea. Y lo que vamos a hacer, y vamos a leer aquí el procedimiento y ver la figura, es lo siguiente. Dice, se realiza la aplicación de varias etapas de carga hasta llegar a un esfuerzo total de 200 kilopascales sobre una muestra de suelo no disturbada con contenido de humedad natural colocada en la celda de consolidación. Primer paso es muy claro, simplemente realizar
poner la muestra y cargar hasta 200 kilopascales. La duración entre cada incremento de carga para llegar a los 200 kilopascales antes de la inundación debe limitarse a 1 hora con el propósito de prevenir la evaporación de la humedad de la muestra. Entonces, lo común es poner 12, luego 25, luego 50, luego 100, 200, 400, bueno, hasta 200 hay que seguir ese paso, pero no cada 24 horas, sino cada hora. Excelente. Y dice, después de aplicar la carga vertical apropiada de 200 kilopascales, por el tiempo de 1 hora, inundar la muestra con agua desaireada y destilada por 24 horas. Registrar las deformaciones versus el tiempo según el ensayo tantos. Entonces venimos acá y dice, ya entendí, debo yo medir el índice de vacíos para un esfuerzo y poner 12, 25, tanto y medir el índice de vacíos como si estuviera haciendo un ensayo de consolidación. Pero no saturo solo con el contenido de humedad natural. Y cuando llegue a 200 le pongo agua. Aquí dice inundación de la muestra. Y si el suelo es colapsable, inmediatamente va a haber ese colapso. 24 horas y uno ve ha pasado de un E1 a un E2 y después puede seguir con el ensayo. Esa es básicamente la idea. Es lo que dice, ese es el ensayo. ¿Qué ensayo hemos dicho que es este? Para la medida del potencial de colapso. Un ensayo para la medida del potencial de colapso. Y luego dice, el índice de colapso I sub E es la magnitud de colapso relativa del suelo determinado bajo esta presión de 200 kilopascales y se calcula mediante la siguiente ecuación. Dice, la deformación antes de la saturación menos la deformación después de la saturación sobre la altura inicial de la muestra por 100. Ese es el índice de colapso. Y por otro lado, el potencial de colapso que no se lo representa como I sub E, sino como I sub C, es lo mismo, pero con el índice de vacíos, no con la deformación. Entonces, E1 menos E2 sobre 1 más E0, y E0 es el índice de vacíos natural del suelo. Entonces, uno calcula o el índice de colapso o el potencial de colapso y de acuerdo a la norma le dice cuál es el grado de colapso o la severidad del problema. Entonces, si el I sub E asociado con las deformaciones, por decir algo, es mayor a 10%, entonces el grado de colapso es severo. Si es 0, obviamente el grado de colapso 0. Entre 0,1 y 0,2%, bajo. Perdón. Y lo mismo con este otro potencial, pero la categoría de clasificación es otra. Es esta de acá. De 0 a 1, ningún problema. Y 20 o mayor a 20, si ustedes quieren, problema muy severo. Entonces, esa es la idea del ensayo. Un ensayo de consolidación, donde se pone la muestra con humedad natural hasta 200 se inunda y se ve la diferencia. O en índice de vacíos o se dice en la deformación. Perfecto. Y se compara con o la altura inicial de la muestra o el índice inicial de la muestra. Y luego se revisa eso. Entonces esa es básicamente la idea. ¿Preguntas hasta acá? ¿Queda claro cuál es el ensayo? No es difícil, muy fácil de entender. Bien. ¿En qué consiste el otro ensayo? Un doble odómetro, un doble consolidómetro.
Veamos. Entonces dice, igual hay un procedimiento, ¿no? En este ensayo se realiza de manera semejante al ensayo de consolidación especificado según la norma tantos. Cuando hemos visto este ensayo, hemos visto en el capítulo 2, ¿no? Hemos entendido cómo se hace el ensayo de consolidación. Y dice que desarrollado en el capítulo 2 y se debe seguir los siguientes pasos. Ensambladas las dos muestras en el odómetro o consolidómetro, someter a las dos muestras a una presión de 1 kilonewton por metro cuadrado durante 24 horas. Paso 1. Durante 24 horas, poner esto que estamos diciendo, 21 kilonewton por metro cuadrado. Pasadas las 24 horas, saturar una de las muestras inundándola durante 24 horas. La muestra restante debe mantener su contenido de humedad natural. Concluida la inundación, continuar con la aplicación de carga hasta alcanzar el nivel deseado, nivel alcanzado en campo. La aplicación de los incrementos de carga es realizada del mismo modo que en el ensayo de consolidación. Entonces, ven, son dos ensayos, y se procede con la consolidación en ambos, y con humedad natural, ¿no? Esa es la clave, con humedad natural, y el otro con inundado. Y se va cargando lo que se necesite. Y después dice trazar las curvas de consolidación de laboratorio para ambos ensayos. Bien, ¿qué quiere decir eso? Aquí está nuestra relación índice de vacíos en función del esfuerzo efectivo. Aquí hay una curva con la muestra con contenido de humedad natural y aquí hay otra curva de la muestra saturada. Le he puesto un esfuerzo, en la otra es saturado y como es colapsable, se entiende la misma muestra lado a lado, el mismo suelo en dos muestras lado a lado, una ha quedado con este índice y el otro ha bajado después de saturar, pero no con 200, sino con 1 kilopascal. Y luego solo empiezo la consolidación y yo sé que esa es la forma de la curva de laboratorio. Entonces digo 100, 200, 400, 800, 1600, lo que corresponda. Y lo mismo en esta otra, son dos consolidómetros y esta es otra. Perfecto, entonces ese es el primer paso, obtener dos curvas de consolidación. Y luego dice trazar una línea vertical a través de sigma prima cero. Entonces uno dice, ¿qué era sigma prima cero? Entonces decimos, estamos con algún estrato, es un estrato que estamos analizando y para ese estrato hay un esfuerzo efectivo inicial a una cierta profundidad. Eso es lo que dice ahí. Por lo tanto, como siempre uno dice, dependiendo la profundidad de ese estrato, de donde nosotros hemos sacado la muestra, tenemos ese valor sigma prima cero y decimos, ahí aparece esa línea que es vertical. Entiendo que si este era el esfuerzo, cuando he sacado la muestra, he retrocedido, ¿no? He descargado y he vuelto a cargar en laboratorio hasta ese valor. Excelente. Eso es lo que dice ahí. Y luego dice acá, determinar la presión de preconsolidación, sigma prima C, para la muestra de suelo inundada. Entonces uno dice, ¿cómo he hecho eso?
Y recuerdo que está el método de Casagrande que he aprendido en Mecánica de Suelos 2 en este curso. Cuando estaba viendo asentamientos, ahí he determinado sigma prima c. Entonces, de esta curva agarro el punto de mayor curvatura, con el punto de mayor curvatura paso una tangente, luego una horizontal, luego extrapolo esta porción recta y en algún punto saco la bisectriz y se intersecta con la bisectriz. Ya me ha dado ese punto y he calculado sigma prima c. Eso es lo que dice, ¿no? Y es normal. La clave es acordarse que es en esta curva saturada que se hace aquello, calcular el sigma prima c. Y después dice, si el sigma prima c sobre el sigma prima 0 va de 0,8 a 1,5, pues en otras palabras, ya nos adelanta y dice, no va a poder ser 1 exacto, pero si varía alrededor de 1, el suelo es normalmente consolidado. Y si es que es mayor que 1,5, el suelo es sobreconsolidado, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Si este es casi normalmente consolidado. Si es mucho más grande, entonces sobreconsolidado. Hay un valor ahí más grande, entonces decimos ese es un suelo sobreconsolidado. ¿De acuerdo? Y luego dice calcular el E'0, que es el índice de vacíos correspondiente al esfuerzo de sigma prima 0 para la curva de consolidación de laboratorio de la muestra saturada. Calcular el E0, el índice de vacíos correspondiente al esfuerzo sigma prima 0 para la consolidación de la muestra saturada. Y yo digo, eso es capítulo 2. A la muestra saturada, a ese esfuerzo le corresponde un E0 de campo, ¿no? Y anoto ahí y digo, es este punto. El E0. Si esta es la muestra de campo, entonces voy con una línea recta y llego hasta este valor, entonces ese es el E0. Hemos visto que puede haber ligeras variaciones cuando el suelo está sobreconsolidado. Entonces digo, por ejemplo, en este caso, en el que el suelo está sobreconsolidado, no es cuestión de pasar la línea, sino hay que siempre mantener en mente ciertos aspectos asociados con aquello. El hecho es que es cuestión de hallar el índice de vacíos en campo de la muestra saturada. Y he visto en el capítulo 2, he dicho, hay una ecuación S por E y WGS, si la muestra está saturada, S100, entonces el E0 es W por GS. Muy bien. Entonces, con mucha calma, conozco ese punto, es lo que me dice. Y si la muestra es de otro estilo, igual conozco ese punto para el sigma prima 0. Eso es lo que dice aquí. Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacer cualquier pregunta. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Digamos, si vale el término, Inge, en la vida real, digamos, dejar esa muestra por 24 horas, ¿se deja solo una o se pueden dejar varias de la misma muestra por si alguna de ellas fallara? Es decir, todas las muestras deberían tener un valor similar, ¿no? Después de pasar toda la noche bajo las mismas condiciones, y sin embargo alguna puede fallar. Esa es una pregunta. Y la otra es que, ¿qué pasaría si alguien, digamos, el encargado de hacer el ensayo, saca la muestra antes de tiempo o lo deja más tiempo de lo que debería? O sea, en este caso, como usted explica, 24 horas.
No cabe duda que ese es un aspecto muy importante en los laboratorios, el conservar la humedad de la muestra durante un tiempo y asegurarse que la que uno mida sea la adecuada, ¿no? En los dos casos que planteas. Lo único que vamos a decir nosotros es que vamos a mantener el mismo concepto. El concepto es simplemente mantener la humedad. Y si tú llegas al laboratorio o es responsabilidad del laboratorio, lo que hay que hacer es ver métodos para aquello, apurarse, cubrir la muestra con trapos, cosas de ese estilo, ¿no? El día de hoy, en este curso y como ingenieros civiles, nos basta decir, hay que asegurarse de que el contenido de humedad sea el adecuado y se mantenga. Nada más. Pero por supuesto que cambia. Cuando uno lleva una muestra al laboratorio y hacen el ensayo en una semana, cambia. Si hacen el ensayo al día siguiente, cambia. Si depende cómo se la han manejado, cambia. Cuando se la pone en el consolidómetro y hace mucho calor, cambia, ¿verdad? Pero son aspectos que dejamos al laboratorio, ¿de acuerdo? Está bien. Muy bien. Entonces, pero ya entendemos que en estos dos ensayos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Nos queda muy, muy claro. Y después dice, por el punto E' sigma prima 0, dibujar una curva paralela a la curva de consolidación del laboratorio de la muestra con contenido de humedad natural. Con contenido de humedad natural paralela. Entonces uno dice eso solo ha representado, si tengo este punto, esta debe ser paralela a esta. Entonces ahí está. Entonces lo único que he hecho hasta ahora es dos ensayos, una muestra saturada, la otra no, y en la muestra saturada he determinado el punto de 0 sigma prima 0 y para eso tenía que saber si el suelo estaba sobreconsolidado o no con relación a lo saturado y después paso paralela a ese punto. Es todo lo que hemos visto, ¿no? Y en este otro caso, igual, la idea no se nota tanto entre ese y ese, pero es paralela. Solo hemos hecho eso, a través de un punto obtener la curva paralela, nada más. Y después dice, ahora sí, vamos a ver nuestro caso, qué estamos manejando y ver si puede colapsar o no y cuánto debería ser eso. Dice, determinar el incremento de esfuerzo vertical delta sigma y dibujar una línea vertical correspondiente al esfuerzo sigma prima más delta sigma y trazar por este una vertical. Entonces digo, ya, eso sí que he aprendido en el capítulo 2. Si yo estoy en este esfuerzo y simplemente tengo una fundación en la parte superior y en el lugar donde estoy analizando si el suelo es colapsable y cuánto va a colapsar, pues llega a este valor. Es lo que he hecho en el capítulo 2. Entonces ahí trazo una línea más. Y ahí veo, muy interesante, entre esta curva que pasé, desde este punto hay un delta E1 y de este a esta otra hay un delta E2. Y si el suelo inicialmente está sobreconsolidado, por eso tiende a ser así, lo mismo de ese punto hasta allí, hasta que donde toca hay un delta E1 y el otro es un delta E2. Sea cual sea el caso, sabiendo hasta qué esfuerzo llega, tengo un delta E1 y un delta E2. Por lo tanto, conocido eso, dice aquí, a partir de esta vertical, medir delta 1 y el delta 2, y luego el asentamiento
que se produce en el suelo sin cambio en el contenido de humedad natural es ese, el delta E sobre 1 más por H. Ese es el asentamiento, como dice aquí, sin el cambio de contenido de humedad natural. Y el asentamiento causado por el colapso es este otro, con el delta E2. Este ahí debería ser un E0, ¿no? Consecuencia, yo tengo dos asentamientos. Y es fácil de ver, lo de siempre, ¿no? Todo un asentamiento siempre es delta E sobre 1 más E0 por H. Y si es que no le pongo el H y digo el unitario, entonces no es nada más que el delta E entre 1 más E0. Y uno de estos, este de acá, está asociada a no colapso y este de acá, entre este y este, está asociado con colapso. Perfecto, entonces de esa manera yo podría decir para un caso específico cuáles podrían ser el asentamiento para un caso especial. Y ahí además puedo yo calcular un índice, el que se conoce como el hidrocolapso. Esta deformación menos la otra deformación por 100%. Y ese es el índice de hidrocolapso, una menos otra en porcentaje. Un epsilon W. Perfecto. Y ese epsilon W, pues nos da la colapsabilidad y otra vez en un cierto rango, sin problema, severidad moderada, severidad problema potencial, severa, muy severa, dependiendo los rangos que aparezcan acá para este que es el potencial de hidrocolapso, ¿no? Como dice acá, el índice de hidrocolapso. Muy bien. Entonces ahí están los dos ensayos. Uno para determinar el potencial de colapso y el otro el doble hidrómetro. Y a partir de eso, yo ya he entendido que para suelos colapsables, sé que es un suelo colapsable, puedo identificar en campo, más relativo que en el caso anterior de arcilla dispersiva, y además está la identificación de laboratorio, esos dos ensayos. Y es agregarle algo más a lo que sabía del capítulo 2. Entonces, para que ya quede grabado en la mente, ¿alguna pregunta? Bien. ¿Qué falta para ver aquí? Las ecuaciones empíricas. Entonces, veamos qué ecuaciones empíricas se pueden utilizar para determinar esto que estamos mencionando, para determinar si un suelo es colapsable o no. Y dice, Houston y otras personas, el 2001 propusieron algo, Holtz y Hills, dos autores, el 61 propusieron algo y más otras ecuaciones. Entonces empecemos viendo las ecuaciones de Houston y otros. Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, ellos lo que hacen es simplemente decir, si el suelo es no plástico, piensa en esto, y si el suelo es plástico, piensa en esto. Si es no plástico, dice aquí, no plástico, puede ser colapsable si el D60 es menor que 0,1 milímetros. Facilito. No hay que hacer muchos ensayos, simplemente el D60 menor a 0,1 milímetros y es colapsable. Y si el suelo es plástico, entonces hay que calcular un BWP. No es el contenido de humedad por el índice de plasticidad, es un valor de normalización de suelos plásticos. Y dice, el BWP si es mayor que 10,
puede ser colapsable. Entonces uno solo toma el índice de plasticidad, por lo que pasa el tamiz 200 y divide entre 100. Si eso le sale más de 10, entonces dice, puede ser colapsable. Lindas ecuaciones, ¿no? Facilitas. Nadie dice que siempre funcionen y sean totalmente exactas, pero lindas ecuaciones de referencia. El D60 y el índice de plasticidad por el P200. Esa es básicamente la idea. Muy bien. Entonces, preguntas hasta acá, ¿cómo uno estimaría si su suelo es colapsable? Noten lo interesante. Siempre se hace granulometrías e índices de plasticidad y ahí está. La primera idea en cuanto a ecuaciones empíricas. Bien. Luego hemos visto otros, ¿no? Antes de ver la de Holtz y Hilf, y cuando habla de otros dice, aquí está un autor, Denisov, el 51, Clevenger, el 58, Priklonsky, el 52, el Código Soviético de Construcción del 62, FEDA del 64, son autores que mencionan ciertas características. Veamos uno de estos, porque en el fondo todos son iguales. Dice un K entre 0,5 y 0,75 altamente colapsable, otro K menor a 0 altamente colapsable, y aquí un L. Y dice, para un grado de saturación natural menor que 60%, si L es menos que 0,1, el suelo es colapsable. El código soviético. Dice, ¿qué es ese L que tiene que ser menor que 0,1? El índice de vacíos natural de la muestra menos el índice de vacíos en el límite líquido. El índice de vacíos en el límite líquido. Sobre 1 más E0. Entonces uno dice, pero eso creo que es re fácil. Porque si yo sé del capítulo 2 que S multiplicado por E es W por GS, y en el límite líquido considero que eso es 1, saturado, ya mucha agua, ya no entra más. El índice de vacíos es el límite líquido por GS y especialmente ese es el EL. Entonces el EL, el índice de vacíos en el límite líquido, termina siendo el límite líquido por la gravedad específica de los sólidos. Entonces, si uno tiene eso, agarra esta operación y dice, ¿cuánto es el índice de vacíos natural? Menos en el límite líquido entre 1 más E0. Esto ha salido menos de 0,1 y además la saturación es un suelo seco, entonces sospechemos que eso es colapsable. ¿No? Esa es básicamente la idea. Y así todos, ¿no? No es el único, básicamente todos tienen ese concepto. Y aquí los valores de K, dice el K1 está asociado con esto, el K2 con eso, y todos son lo mismo. Índice de vacíos en el límite líquido, de vacíos natural, o esta otra relación, todos son conocidos. Entonces no hay problema, se puede determinar y establecer solo con los índices de vacíos y los índices de plasticidad si el suelo es colapsable o no. Interesante, ¿no? Entonces, siempre pensar en esto. Muy bien. ¿Preguntas sobre esta idea, esta tabla y lo que está detrás? Bien. Y por último, hemos dicho que está el método de Holtz y Hilf del 61 y la misma idea, ¿no? Dice, vamos a pensar en esta ecuación. E sub 0 es igual a BWG, esa es la que les he dicho antes.
el índice de vacíos WGS, ¿no? Ahí está. Y ahora vamos a sustituir el W con el límite líquido. Entonces, aquí dice, todavía vamos a considerar que este es el E0. El índice de vacíos en el límite líquido es E0. Entonces dice, si ese índice de vacíos natural cumple con esta condición, es el índice en el límite líquido, pues es colapsable. Entonces uno dice, voy a agarrar una de esas ecuaciones asociadas con gamma D del capítulo 1 de Mecánica de Suelos 1 y resulta que sustituyo al E esta propiedad. Por lo tanto, tengo yo el gamma D, y se acuerdan que una característica era un gamma D bajo, en función del GS y del límite líquido. Consecuencia, estos autores, Holz y Hilf, dibujan esta línea asociada con GS 265 en la relación gamma D límite líquido, ¿no? Entonces, el hecho de introducir aquí el límite líquido quiere decir que esta ecuación gamma D tiene el límite líquido detrás. Entonces digo, para 10, para 20, ¿cuánto me va a salir gamma D? Y ahí aparece esta curva, gamma D en función del límite líquido. Consecuencia, lo que se dice es que si esta relación entre gamma D y el límite líquido cae por aquí debajo de esa línea, el suelo es tipo Loess con posibilidad de colapso. Y si cae a este otro lado, no hay potencial de colapso. Es así de simple. Entonces, muy interesantes estas ecuaciones en base a lo que conozco. Y si algún rato veo que mi suelo no está saturado, veo que el depósito es joven, pues no está de más probar cualquiera de estas relaciones y evitar sorpresas. Imagínense la siguiente sorpresa. Ustedes ven que su suelo es duro porque está seco y determinan una capacidad de apoyo, construyen y realmente está bien. Y 20 años está ahí su edificio. Y un día se rompe una tubería y esa tubería moja el suelo ese seco. Y si moja el suelo, además colapsa. Porque el suelo era colapsable y no se dieron cuenta. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado y hay que saber si el suelo puede colapsar. Entonces, estas ecuaciones son simples. Si uno ya ve que está colapsando, lo mejor es quitar el suelo y punto. Pero si no puede quitar el suelo, tendrá que ver y proceder a estos ensayos y ver el potencial de hidrocolapso. Podrá saber cuánto puede colapsar, introducir eso en el cálculo estructural, cualquiera de esas cosas. Esa es básicamente la idea. Bien, entonces, con eso estamos listos en lo que se refiere a suelo colapsable. Si hay alguna pregunta, háganla. Si no, nos sumergimos en arcillas expansivas. Bien. Entonces, obviamente ya tenemos a esta altura la idea de qué vamos a ver. Necesitamos saber la definición, cómo identificar en campo una arcilla dispersiva, cómo hacerlo en laboratorio y qué ecuaciones empíricas pueden haber. Bien, y aquí se tiene una calle. Inicialmente uno mira y dice, posiblemente este es un talud y esto ha bajado y es la falla de un talud. Eso es lo más común. Bueno, yo he buscado en internet y parece ser, pero no se nota tan claro, que lo que más bien ha sucedido es que la arcilla se ha expandido. Es foto de internet. Sea como sea, extra de que parece un talud aquí, uno mira y dice, tal vez algunas porciones evidentemente están levantadas y algo ha sucedido, y eso es resultado de una expansión. Entonces tengo que tener mucho
cuidado con la expansión porque puede igual destrozar mi estructura y tengo que identificar. Entonces defino que es un suelo expansivo, en específico una arcilla expansiva. Dice acá, se denominan suelos expansivos aquellos suelos, sobre todo arcillas, que aumentan de volumen considerablemente cuando se saturan y luego se contraen al secarse. Hay realmente una expansión más de lo normal. Y dice, en general, depende de los minerales que hay en esa arcilla. Caolinita, illita, montmorillonita. Y para cierta presión encima, la caolinita tiene expansión despreciable. En cambio, la illita y la montmorillonita se expanden más, en forma general, no digamos más. ¿Y cómo identificamos en campo si nuestro suelo está seco y tiene grietas, como las que uno ve aquí, grietas de retracción? Quiere decir que ese suelo realmente tiene un cambio de volumen grande cuando ¿cómo se dice? Cuando se seca, ¿no? Entonces, si se seca y sucede eso, podemos pensar que es expansivo. Entonces, llevamos nuestra muestra y la ponemos en un consolidómetro en laboratorio. En un consolidómetro. Y decimos, en ese consolidómetro vamos a hacer lo que se conoce primero, es el primer ensayo, como una expansión libre. Está normado. Entonces uno lo que hace es poner en el consolidómetro, aumentar agua y dejar que se expanda. No nada más que una carga encima, pequeña, y dejar que se expanda. Entonces aquí, por ejemplo, dice, se ha ido expandiendo en el tiempo y la curva es inversa a la curva de consolidación, porque solo se deja que se expanda. Entonces ahí aparece, aquí, trazando una línea aquí y otra ahí, el fin de la expansión primaria. Entonces yo puedo saber cuál es la deformación asociada con la expansión primaria, ¿no? Esa es básicamente la idea. El procedimiento lo repetimos y llegamos a esto. Dice, colocar la muestra de suelo compactada en el anillo de consolidación, o si uno quiere natural, puede ser, no es que es obligatorio compactada, dependiendo lo que vaya a investigar, ¿no? Esa es la clave. Aplicarla a la muestra una presión de 1 en estas unidades. Esta presión incluye el peso de las piedras porosas y después que la carga ha sido aplicada, dejar a la muestra consolidar por 10 minutos. Y a los 10 minutos, después de esa pequeña muestra, decir, esta es la lectura inicial. Inundar la muestra en agua destilada y realizar lecturas durante las siguientes 24 horas o hasta que la muestra se estabilice. Entonces, simplemente inundar y medir en función del tiempo. Luego, extraer la muestra del aparato y determinar el cambio de la altura del tache como el resultado de las diferencias de la altura inicial y final y calcular el índice de expansión libre a través de la siguiente ecuación. Del tache sobre H inicial es el índice de expansión libre. Índice de expansión libre, porque no había ninguna carga encima. Le hemos echado agua, en 24 horas ha subido tanto, el delta H sobre H por 100 es el índice de expansión libre. Fácil, ¿no? Y por supuesto, al igual que en todos los otros casos, ese índice de expansión libre, pues está asociado con un potencial de expansión. Entre 0 y 20% muy bajo, de 21 a 50 bajo, de 51 a 90 medio y de 91 a 130 alto. Y esa es básicamente la idea. Perfecto. Entonces, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta?
Inge, una pregunta. Adelante. Cuando se va a construir una obra civil, básicamente una carretera, se necesita lo que es relleno y corte, y para el relleno se necesita bancos de préstamo. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de suelo expansivo, debemos separar los, eh, los agregados que provocan la expansión antes de llevarlo a un banco de préstamo, porque si pienso yo, ¿no? Que si sacamos del banco de préstamo y rellenamos, ese suelo también se va a expandir y va a provocar fallas. Evidentemente. Entonces, si uno está haciendo una carretera y en esa carretera va a usar una arcilla expansiva, le va a causar muchísimos problemas. Normalmente uno no usa una arcilla en carreteras, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. En carreteras uno no llena su camino, ni la capa base, ni la subbase, ni nada de esas cosas con arcillas. No lo hace. Entonces no debería uno preocuparse de aquello. En lo que representa el banco de préstamo y llevar, ¿no? Porque esta es una arcilla expansiva. En lo que sí debe preocuparse es, por ejemplo, y es un caso realmente de la vida real, en Oruro, han hecho hace años una carretera Oruro-Toledo y realmente igual que en el Beni, en este sector, en esta carretera, era un pequeño lago y construyeron un terraplén y en ese terraplén no les quedó más que usar el suelo que había, arcilla, o incluso lo que había ahí, ¿no? No quedaba otra, ¿no? Ahí había arcilla. Y el nivel de agua subía y bajaba en las diferentes épocas del año sobre el terraplén. Entonces ahí viene la idea de que cambios de contenido de humedad pues podían producir grandes expansiones y visto aquello, pues eran suelos definitivamente expansivos. Hay que tomar medidas. Una medida es simplemente al suelo expansivo quitarlo y hacer cualquier cosa, poner otro, pero en carreteras eso es tan caro que mejor es quitar y mezclar con cal y volver a poner compactado con cal. Eso puede reducir el potencial. Y la otra medida, y recuerdo mucho en esa carretera, a pesar de varias cosas, los encargados decían, yo estoy seguro que el cambio de agua no va a ser tan grande en la vida útil de esta carretera. A pesar de que sube y baja, no es que entra y sale constantemente y hay grandes cambios. Entonces, hay que hacer más ingeniería y ver cómo va a ser ese cambio de humedad y a partir de ese cambio de humedad, ver si puede expandirse o no. Porque no hay que olvidarse que aquí nosotros hemos saturado, era un suelo seco y lo hemos saturado, ¿no? Lo hemos llenado de agua, pero ¿qué pasa si a pesar de que parece no cambia tanto? Bueno, entonces no es exactamente esa curva, ¿no? Entonces esos son los cuidados que hay que tener. Y a tu pregunta, la respuesta es esa y debo además decir que con estos conocimientos, cuando uno llega a hacer ingeniería, tiene que pensar mucho. O sea, no es cuestión de decir, ay, lo de la U está listo. Tiene que pensar mucho, meditar, pensar, recordar. Y solo así puede tomar buenas decisiones. ¿De acuerdo? ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Pero hay más con relación a esto. Ese es un índice de expansión y hemos entendido las circunstancias, pero además hay la idea de otro ensayo, ¿y por qué no he puesto eso? Me he saltado, que no es expansión libre, ¿no? Y eso creo que me he saltado. Cuando no es expansión libre, entonces uno puede simplemente
cargar en el ensayo de consolidación y poner una carga encima de acuerdo a lo que vaya a ver. Por ejemplo, un edificio. Uno dice, quiero saber cuánto se va a expandir. Entonces, encima de ese suelo en la consolidación, le pongo la carga que realmente va a haber y ahora sí veo si se expande. Por eso dice acá en este otro ensayo, colocar la muestra en el anillo de consolidación, tratando de que no exista evaporación del contenido de humedad de la muestra y aplicar una carga de 101 kilopascal. Aplicar la presión de sobrecarga inicial in situ y una vez transcurridos 5 minutos después de la aplicación, ajustar el medidor a 0. La sobrecarga inicial in situ. A continuación se sigue el mismo procedimiento realizado para un ensayo de consolidación normal con las siguientes excepciones. En el método A, después de haber registrado la deformación inicial, inundar la muestra y registrar las deformaciones a diversos intervalos de tiempo. Las lecturas se dejan de tomar una vez que se ha completado la expansión primaria. Y en los otros métodos, dice, y después de eso, antes de otros métodos, aplicar incrementos de tanto. Pero para el método B, ¿qué es lo que dice? Después de poner esa primera carga, inundar la muestra y realizar las lecturas respectivas hasta la finalización. Y el método C, el que estoy buscando, no, básicamente no. Simplemente ya me olvidé y les pido disculpas porque iba hacia otro lado y no es lo que estaba escrito, pero en el fondo es llegar a cierta carga y ahí ver cuánto se expande. Y en base a eso, básicamente, es esto de acá, ¿no? El índice de vacíos inicial, el índice de vacíos a una cierta presión y el cambio de altura de la muestra. Entonces, no se olviden, puedo yo decir, el índice de vacíos inicial es 0,6 y resulta que a cierta presión, el índice de vacíos es otro, porque yo le he puesto esa presión y estoy midiendo en este ensayo ese índice de vacíos a esa otra presión. Y ahí es donde aumento el agua y veo cuánto se expande con esa carga. Entonces cambia la idea con esa relación. ¿De acuerdo? Y ahí hay un porcentaje de levantamiento. Eso es todo. Entonces, pero ese la dejamos más abierto para cuando les toque hacer eso. Cuando haya una carga en especial, la idea es poner la carga y ver cuando se expande, no libre, ¿no? En el fondo es eso, no libre. Bien, pero igual pueden hacer alguna pregunta. Bien. Y finalmente, por supuesto que igual en este caso de arcillas expansivas, antes de los ensayos hay que preguntarse cómo va el asunto. Hay que preguntarse si es que el suelo es expansivo con ciertos índices. Y dice aquí, mire los índices que puede utilizar. La actividad en función del tamaño tamaños en porcentaje de arcilla. O sea, los más finos que 0,02 milímetros, la fracción arcilla. Si la fracción de arcilla es 30% y la actividad es 1, entonces uno dice potencial de colapso alto en el orden de 5% de expansión. Una ecuación con la actividad y la fracción arcilla. Otra dice, utilice esta tabla, la de plasticidad IP en función del límite líquido, donde está la línea U y la línea A. Y dice, si el límite líquido le sale 70, expansión alto. Entonces la idea es, mientras más grande el límite líquido, bajo, medio, alto, muy alto y extra alto. Entonces ya avisa algo con relación a la expansión. O utilice otros índices con el porcentaje de arcilla, el índice de plasticidad. O como dice aquí,
algo con la succión. Y nosotros nunca hemos visto eso, entonces no me preocupo, me olvido de aquello. Pero hasta ahí es fácil de entender esa gráfica. O esta otra. Dice, utilice el contenido de humedad natural, el límite líquido, y ahí va a tener el porcentaje de expansión libre. Una buena relación, ¿no? Para tener un estimado. Y por supuesto, muchos otros autores. Un autor, otro, y dice, no importa qué se tenga, hay relaciones ahí, y otros autores con más relaciones, y así sucesivamente, y aquí solo dice, recuerde que C es el porcentaje de arcilla, este es el porcentaje de contenido coloidal, este es el índice de expansión, y así con calma uno ve qué es qué. Y si uno dice la succión natural del suelo en TSF nunca he visto, entonces no me preocupo de eso, no utilizo o investigo más. Y esa es la manera en la que uno también puede determinar qué sucede con esos otros métodos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien. Y lo que decíamos, y con el índice, además hay esta otra tabla, límite líquido índice de plasticidad, para estos rangos, expansión de potencial tantos, clasificación tantos. Y eso es todo con relación a los suelos especiales. ¿Desean hacer alguna pregunta más? Bien. Entonces, ¿qué es lo último? Ahí hemos acabado nuestro semestre en cuanto a avance. A partir de qué nos toca ahora, ¿no? Es básicamente la idea. Entonces, les dije, seguro hoy ya tenemos el cronograma, pero realmente todavía no hay el cronograma. He esperado que o uno me lo envíen o dos suba a la página. Y en la mañana no lo he visto hasta iniciada esta clase, ¿no? Pero igual, el rato que tengamos el cronograma oficial, les voy a enviar. De todos modos, lo que sí queda claro, y no es nada extraño, es que nos falta nuestro segundo parcial, la segunda mitad, y esa segunda mitad la vamos a dar el lunes. Hoy es viernes, el siguiente lunes, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y los requisitos son los de siempre, y esos requisitos aparecen en el siguiente registro. Y en este momento estoy habilitando el registro y publicándolo. Tienen que leer con mucho cuidado, asegurarse de que están cumpliendo asistencia a tareas. En cuanto a asistencia, las fechas que cuentan. En cuanto a tareas, los ejercicios que cuentan. Súbanlos fijándose con mucha calma, siendo honestos. Y tienen hasta el domingo en la mañana para enviar todo aquello. ¿De acuerdo? Y el lunes, como siempre, tenemos su examen. Estoy a punto, ya estaba hace días, pero sigo a punto de terminar lo que les debo del segundo parcial en nota, y luego damos este lunes aquello. Y ya seguro que el lunes, pues, conocemos todo oficial. De todos modos, ya tengo el cronograma, pero no el oficial.
y deberíamos esperar nosotros dar este examen el siguiente lunes 5 de julio y el final el 12 de julio, en una semana, y el final en 2 partes, igual que siempre hemos hecho, ¿no? Porque ahora estamos dando la segunda parte, el segundo parcial, y el lunes y jueves, que sería el 12 y el 15, es lo que ya tengo registrado, y que seguramente va a coincidir con el cronograma oficial, que todavía no lo he recibido. El que está en la página, entiendo que tiene una semana menos de lo que va a ser lo oficial, y si no, igual movemos un par de cosas, pero esa es nuestra situación. Entonces, hasta ahí, y con todo eso dicho, ¿alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, no es una pregunta, pero quería decirle que un auxiliar que está en el Consejo de Carrera, si no me equivoco, nos informó que hasta el 30 de julio va a ser el semestre. Sí, mi cronograma lo he hecho con eso, hasta el 30 de julio, correcto. Y, por supuesto, las 4 materias que tengo involucran que me voy a tomar hasta el 30 de julio, pero como con ustedes ya estoy listo en todo, entonces por eso tenemos el segundo parcial ahora y una semana después del final. Y la semana del 26 de julio, la segunda instancia, y entra ahí el 30, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces ustedes, claro, uno dice, no, pero puedo dar después. Vamos a decir, dentro de las 4 materias que tengo, qué bien que es hasta el 30, pero con ustedes son los que primero despacho. Entonces, a eso te refieres, ¿no? Entonces, yo también digo, qué bien que es hasta el 30, pero en suelos 2 son los primeros en salir de toda mi lista de deudas, ¿ok? Bien. Hecho. Entonces, con eso dicho, pues, si tienen alguna pregunta más, con toda confianza. Dije, buenas tardes, una consulta. Adelante. Del ejercicio 711 del programa nos pide resolver, pero por el método generalizado de equilibrio límite, que hay que seleccionar el GLE en el programa, pero en el programa no hay esa opción. Evidentemente el 10 es, no, el 9 es un ejercicio dado y utiliza Morgenstern y Price. Y luego el 10 y el 11 es otra opción, otra geometría, y pide primero Morgenstern y Price y después el GLE, ¿verdad? Eso es lo que tú dices. Y en la versión que está en el texto, que ya es la 2007, no había problema. Ahora, no me había dado cuenta, por eso va de esa manera. El 711, que, mejor dicho, que esta versión no tiene el GLE, ¿no? Eso es lo que tú me dices. Sí, Inge. Ok, entonces podemos cambiar, finalmente es solo cambiar, ¿no? Entonces, en lugar del GLE, pues se puede pensar en otra cosa. Hazme recuerdo, el 10 es Morgenstern y Price y el 11 puede ser Spencer. El 711 pide GLE, pero Sí. no hay en el programa. Entonces, el 710 también dicen que resuelva, ¿no? Por Monster Game Price, pero cambia el talud del ejercicio, los datos, todo eso. Sí. Eso sería, porque esa era mi duda. No sé si lo puedo resolver por el Monster Game Price, ya que no. No, ¿sabes qué? Para no complicar la vida, voy en este instante, como acabo de analizar y nadie se ha perjudicado, voy a abrir ese registro y voy a borrar el 711 y así
no mueren muchos sin sentido por mi culpa, porque si digo cualquier cosa que ya estaba diciendo, pues simplemente iba a suceder que unos no entienden, unos hacen una cosa, otros otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a borrar el 711 y dejar solo en el 710. Ya lo acabo de hacer. Y voy a poner dividida la nota no entre 11, sino entre 10. Y así ya nos olvidamos de ese. Finalmente, si han hecho el 7.9 y el 7.10, yo estoy contento. Y no se olviden, hagan porque les va a servir en su vida y muéstrenme que han hecho. No le copien del texto, porque no es la idea. Sé que tú no estás en esas, pero les aclaro a todos, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo el 7.9 y 7.10 y basta aquello. Nos olvidamos del 11 y evitamos eso. Ya, Inge. Y el 710, tenía otra preguntita más. Adelante. El 710 lo resuelve igual que el 7.9, ahí dice en el libro, pero está girado, ¿no ve? Está diferente el talud a otro sentido. Y yo lo he resuelto y sale diferente el problema. O sea, no debería ser de acuerdo a cómo nos plantea el problema, porque en el programa no podemos elegir si la falla va a ser de izquierda a derecha, el deslizamiento, o de derecha a izquierda. Esa era mi duda. En el programa se puede hacer. Depende la versión. ¿Tú con qué versión estás trabajando? Con la 2018. ¿Ya es un crack? Sí, lo he descargado. Es la única que pude encontrar con el crack. Ya, ese crack realmente no sé, no incentivo cracks ni nada de aquello, solo la versión estudiantil totalmente legal. Yo sabía que solo había hasta la 2012 y la más famosa es la 2007 y ahí izquierda, derecha. Pero ya las últimas versiones no involucran un talud izquierda, derecha, solo hace uno el dibujo y corre como debe correr, ¿no? Eso es una cosa que hay que decir. Pero versiones más antiguas, evidentemente dice es de izquierda a derecha o no. No hay de qué preocuparse, debería ser el mismo talud de uno u otro lado. Esa es la respuesta a tu pregunta, ¿no? Si es exactamente el mismo talud, pero ha sido dibujado con pendiente en este sentido o en este sentido, pues finalmente debería salirte el mismo factor de seguridad. Ya, Inge, está bien. Muy bien. ¿Algún otro detalle, jóvenes? Bien, ahí quedamos. Entonces, llenen su registro y los veo el lunes. Tengan muy buen fin de semana. Inge, perdón, una consulta. Escucho. Inge, hoy mi internet estaba cortándose cada rato, o sea, cada 5 minutos o 10 minutos. No sé si la asistencia me podría contar de hoy. Básicamente, cuando tú ves la asistencia en este archivo que deben revisar, Sí, vas a poder ver que cuando uno entra y sale, cuenta que uno ha entrado y ha estado en clases, entonces no te debes preocupar. está bien, Inge, muchas gracias.